Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos, y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo. Les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que estás malito. Hola, Josep Barona, profesor aquí en la Universidad de la Facultad de Medicina, en Historia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por entrevistarme y por valorar mis opiniones. Bueno, estamos en el contexto del SIAD de Valencia y nos hemos centrado en la parte de prevención. Entonces, la prevención a lo largo de la historia ha ido cambiando. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente la prevención estaba vinculada a una concepción higiénica, medioambiental, de hábitos de vida, tradicionalmente en un contexto en el que la medicina tenía una dimensión técnica muy escasa y una eficiencia o eficacia terapéutica también muy limitada. Para el médico, desde la antigüedad hasta la medicina experimental, lo más importante para reducir la incidencia de la enfermedad eran las estrategias de carácter preventivo en general, diría yo. Y después, claro, toda la tecnología relacionada con la terapéutica, con la exploración, con los diagnósticos, ha trastocado y ha cambiado totalmente los ejes en la actualidad. En ese sentido, yo creo que pervive todavía una tradición higienista, preventivista en el sentido clásico tradicional, asociada pues eso, a los hábitos de vida, a la dieta, al ejercicio y a toda una serie de recomendaciones que no han variado, pero al mismo tiempo eso compite y a veces con poco éxito con digamos la presión y la supuesta eficacia de las nuevas tecnologías. Un poco antes la prevención se entendía también como separar lo que dañaba, es decir, sobre todo en una época anteriormente donde las infecciones era posiblemente lo más perjudicial, lo que hacíamos era separar lo perjudicial, las infecciones, del resto de la población. Y ahora quizá la prevención ya no va tanto por ahí, sino intentar mejorar nuestra propia salud a base de nuestros, casi siempre nos centramos, hábitos de vida. Sí, también tenía esa dimensión. Lo que pasa es que la prevención, en un sentido político, por decirlo así, y político viene de polis, tenía esa característica de ir vinculada a la idea de aislamiento, aislar el mal. De la misma manera que las instituciones asistenciales, psiquiátricas, lazaretos eran lugares de aislamiento, se trataba de evitar el contagio, porque las enfermedades eran básicamente contagiosas. Pero la idea de tener hábitos de vida saludable, por decirlo en términos modernos, yo creo que no ha variado desde la antigüedad como concepto general. Lo que a mí me llama la atención es que el concepto de prevención en la actualidad tiene sus detractores y tiene sus críticas, porque así como antes estaba vinculado al modo de vida, en estos momentos se vincula más a la acción del médico y de la administración sanitaria con la idea de mejorar la salud de la población en un sentido abstracto. Entonces, en ese sentido, se puede convertir en una plataforma que oprima o que obligue, que fuerce al ciudadano a someterse a determinadas pruebas, a determinadas estrategias, y tiene una visión, por tanto, en la que el centro no es tanto la persona, el individuo, el poblador o ciudadano, me da igual como lo quieras llamar, como el médico como experto y el sistema sanitario como elemento que promueve la salud. Entonces, me parece que ahí ha habido un desplazamiento negativo, porque antiguamente era más humano, ahora es más tecnocrático. Luego, la prevención puede tener una visión amplia de salud pública, de medidas de salud pública, pero por lo menos, la verdad es que son invisibles. O sea, la sanidad pública siempre se dice que se ve cuando no funciona, pero lo cierto es que ahora también la prevención la estamos viendo desde un punto de vista quizás muy individual, muy desde la propia consulta, no a nivel poblacional, sino al paciente y al individuo. Y a veces, ¿dónde están las medidas de salud pública más allá de las que quizás sean estrictamente sanitarias? Ejemplo,
mejorar las condiciones laborales, Sí. posiblemente mejore mucho mejor Sí. la salud que cualquier Claro, otra de claro. prevenciones que estamos haciendo individuales en Sí. la consulta. Bueno, hay una etapa a la que no nos hemos referido en esta conversación, que es desde el momento durante el proceso de industrialización, a lo largo de todo el siglo XIX, en que se hace muy evidente que el entorno, el deterioro del entorno, la insalubridad del medio, genera, y esto hay indicadores demográficos y epidemiológicos que lo demuestran, es un factor patógeno. Ese es el momento en el que hay una reacción en la línea de lo que apuntas, de que hay que mejorar la alimentación, las condiciones de trabajo, el horario de trabajo, que los ciudadanos exhaustos y mal alimentados y hacinados padecen más tuberculosis que los que no lo están, y todo eso tiene una lectura desde el punto de vista de la mejora social, y fue uno de los argumentos de los movimientos obreros y de los movimientos sociales en el siglo XIX. Esto en estos momentos no camina en esa dirección, sino de una perspectiva más neoliberal. Hágase usted un screening, hágase usted un chequeo genético, valore usted la responsabilidad o la probabilidad que tiene de padecer un cáncer de próstata en función de factores genéticos familiares. Caminamos más en esa dirección, y eso está muy vinculado al neoliberalismo y a una concepción consumista, ¿no?, de la salud y de sus recursos. También otra forma que tenemos un poco, creo yo, de evadir nuestra responsabilidad es, decimos, es un problema de falta de educación. Siempre asociamos los problemas de salud a falta de educación, incluso si la sobreutilización de los servicios sanitarios, falta de educación. Tanta falta de educación, o sea, la educación forma, obviamente es algo importante, pero su falta es realmente el problema de salud ahora mismo. Formación e información, a mí me gusta hablar más en esos términos que de educación, porque en según qué casos educación se puede utilizar en un sentido muy paternalista, ¿no? Yo le voy a educar a usted en lo que no sabe porque es un ignorante, y usted no conoce nada de anatomía, de fisiología, de patología, de enfermedades. Entonces yo soy el experto y yo le educo, y usted tiene que hacer lo que yo... En ese sentido me parece que eso ha ido increciendo. Siempre ha sido así, porque el médico incluso antiguamente era visto como una figura venerable a la que hay que atender, pero el médico ahora ya no es autónomo. La medicina desde el siglo XIX y sobre todo a principios del XX dejó de ser una profesión liberal en el sentido de que el médico como profesional liberal, como el arquitecto, como el abogado, no era alguien que tenía su consulta y se enfrentaba con el paciente y le transmitía su conocimiento, sus cuidados, sus consejos, sino que está dentro de un sistema sanitario, y ese sistema sanitario está sometido a un modelo de organización, a unas normas, a unas limitaciones, y además con el florecimiento y la expansión brutal de la industria o de las industrias de la salud, además hay otros agentes actuando en ese contexto. Entonces, educación en el sentido de le voy a educar a usted en lo que tiene que hacer, me parece que no va por ahí el tema. Formar, informar y dar libertad al ciudadano como un derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su propia salud, me parece que es la dirección. El problema es cómo hacerlo de una manera libre cuando los medios de comunicación generan tanta desinformación y tanta mala información como buena, y sobre todo de una manera más deliberada y creciente. Y luego también, yo lo que digo, un poco, cuando yo lo he visto, me ha parecido verlo un poco como excusa. El problema de educación me parece siempre una forma de no hacer cambios estructurales ahora. Y parece que siempre tienen que ser las generaciones futuras las que tienen que arreglar este embrollo. O sea, cuando consigamos educar de alguna forma, que no sabemos cuál es, pero será la buena, en algún momento conseguiremos cambiarlo. En cuanto a lo que decías, también me preocupa un poco la forma en la que tenemos de no caer en ese paternalismo, o en la medida de intentar promocionar la salud, cómo hacemos para proteger la libertad individual, sí, frente a la libertad... Ese es un punto fundamental, que tiene una visión política, económica, de orden social, porque evidentemente el caso de este padre al que le quitaron la custodia del hijo porque fumaba aparentemente de manera exhaustiva y sin mesura en la casa, y por tanto perjudica la salud, hasta qué punto el Estado, hasta qué punto las regulaciones sanitarias pueden poner tope o no
al derecho a la vida y a la libertad. Yo creo que eso es algo que se tiene que negociar en función de los valores de cada sociedad. Y no puede ser ni el Estado ni la medicina la que dicte en general las normas. Sin embargo, acuérdate que hace apenas no mucho más de una década, y cuando yo estudiaba se fumaba en las aulas y en los hospitales, etcétera, ahí hubo una controversia en torno a ese tema. Y hay un ejemplo que puede servir. No sé si también se normalizan o naturalizan, digamos, las prohibiciones o se modulan las conductas, ¿no? Pero en definitiva yo creo que, hablando en general, si yo no molesto a otro, en principio debería tener derecho a poder hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que me parezca mejor. Ahora, hablemos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Tengo derecho a transmitirlas de manera indiscriminada? Pues no lo sé. Aquí siempre hay situaciones no solo controvertidas, sino prácticamente irresolubles, ¿no? Yeah. Esto lo decía porque a veces choca un poco el concepto de prevención también con el de la culpa si no lo haces. Quizá no tanto medidas punitivas, pero esto se ha dicho mucho. Si usted fuma, usted se paga su cáncer de pulmón. Entonces es una manera de culpabilizar a la otra persona por algo que es multifactorial, que no es solamente, no tiene un único factor. Entonces, ¿cómo utilizamos esa forma de promocionar la salud sin que sea una forma de culpabilizar a la otra persona, que además depende de muchos determinantes sociales que muchas veces son ajenos al propio individuo? No, culpabilizar y además también de alguna manera castigar, ¿no? Con También. El beneficio de un sistema sanitario que en principio es universal. Yo, y es mi opinión, mi punto de vista, no sería partidario en cualquier caso de tomar medidas coercitivas contra alguien por el hecho de que pueda suponer un mayor consumo. El caso que dices, o de la obesidad o de otras enfermedades que ahora ya en algunos países se está limitando en función de esos factores el acceso a una solución terapéutica o de ingreso, etcétera, ¿no? Por la responsabilidad individual. Yo creo que en el caso contrario hay mucha gente que está cotizando exactamente igual y nunca pisa un centro de salud o un hospital, porque, bueno, lo uno por lo otro, ¿no? La culpabilización de la víctima me parece una mala solución siempre. La forma de desarrollar estas políticas sanitarias se puede hacer de dos maneras, ¿no? Una puede ser más punitiva, por ejemplo con el tema del tabaco, en el cual, como tú estás ejerciendo un problema hacia los demás, lo anulamos, y me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero estamos todo el rato, como la salud pública, la centramos más en negar cosas que en promover cosas que nos hagan saludables, más que en concepto de salutogénesis, como por ejemplo eliminar la pobreza. O sea, eliminar la mendicidad en España sería algo que proporcionaría mucho más años de vida ganados. La pobreza es la principal enfermedad social, y luego hay otra que es la violencia, y entre ellas la violencia de género es una muy en particular. Pero yo creo que ese tipo de acercamientos, entender que la sociedad es un ente vivo, y que como ente vivo también se puede diagnosticar sus patologías, y que esas patologías generan enfermedades y generan desequilibrios y tensiones y conflictos sociales, me parece importantísimo y además muy poco inteligente. Pero claro, eso lleva a unas políticas sociales que algunos sectores de la sociedad ideológicamente no serían capaces de admitir nunca. Evidentemente la principal enfermedad social es la pobreza y la marginación que conlleva. Es que hemos trasladado la responsabilidad del cuidado al autocuidado, es decir, al cuídate tú. Entonces, como normalmente suele ser poco viable, lo que hacemos es, mediante esta tecnología que hemos dicho al principio, pues intentar resolverlo. En este caso, lo que es una pastilla. Es decir, tienes el colesterol alto, pues tómate la pastilla y así ya te protege de tu riesgo cardiovascular, que no tiene nada que ver que tú trabajes de 8 a 10 de insomnio o de tu sea. depresión. Claro, efectivamente. Entonces, como que estamos todo el rato bajo ese consumo, pero que comer bien cuesta más que comer mal. Aunque bueno, esto se ha hablado mucho, pero comer hace falta un tiempo, hace falta un dinero, hacer ejercicio hace falta un tiempo. De todas formas, sobre eso, a otro nivel, yo por ejemplo he tenido ocasión, por casualidad, de trabajar en Japón y de dar clase en Japón, y he hecho algún estudio sobre los orígenes de la famosa dieta japonesa, ¿no? Que es tan loada en estos momentos. El problema surge en un contexto de mucha tensión, porque en 1916-20 hay un médico fisiólogo allá que se da cuenta de que para resolver el beriberi, la tuberculosis y tal, hay que estudiar la dieta, y no solamente hacer una dieta teórica estupenda en proteínas, sino que sea barata y accesible a todo el mundo. Y ese es uno de los puntos fundamentales, la economía. Y él insiste
en que una dieta saludable puede ser barata. Y además que la agricultura se puede enfocar en esa dirección, ¿no? Entonces, claro, todo es cuestión de voluntad política, pero claro, hay muchas, muchos frenos, muchas tensiones en el sentido contrario, porque el consumismo enferma, ¿eh? El Roto en alguno de los chistes dice que ¿cómo es aquello que decía? Decía algo así como los hombres sanos aún existen porque la industria sanitaria, la industria farmacéutica es imperfecta. O sea, realmente, si la enfermedad es un negocio, quienes se lucran del negocio no van a querer obviar la enfermedad. Esta es una realidad que ¿cómo hay que contrarrestarla? Pues a través quizá de acciones políticas, no simplemente educar en la escuela para la salud, sino mediante acciones políticas en esa dirección, y se pueden hacer. Luego también creo que para para todo, pero en el caso de prevención, creo que a la medicina le falta mucha humildad. Normalmente se observa que hay un problema asociado a un determinante, a lo que sea. Entonces, vamos a actuar sobre este determinante y lo hacemos de una forma categórica, tajante. Pero en enfermedades multifactoriales, sí. Y un ejemplo es el colesterol. En el colesterol vemos que hay un problema que el colesterol alto puede producir mediante una serie de riesgos cardiovasculares algunos tipos de problemas. Nos centramos mucho en el colesterol y hacemos que la gente no pueda comer huevo durante solamente un huevo a la semana, como se decía, frente a algo multifactorial y que al final no ha conseguido... Y que además resulta ser falso. Y además resulta ser falso, pero en cambio se ha dicho durante mucho tiempo... Pero no es casualidad que el reduccionismo ese que tú apuntas siempre se dirija en la dirección en aquello en lo que resulta económicamente rentable o beneficioso desde ese punto de vista, no en otras direcciones. Entonces, claro, eso también es un aspecto que tiene que ver con la información y con hasta qué punto haya una libertad de pensamiento y de acción y una reacción por parte de la medicina, que yo no sé, de los profesionales sanitarios, que yo no sé hasta qué punto hay unidad ahí en ese sentido, ¿no? Sí, para terminar, me parece un poco como cuando estaba leyendo el tema de prevención, me parece como que cada generación tiene su grial de vida eterna. Anteriormente podía ser más espiritual y ahora yo creo que forma parte más de este mundo científico, técnico, médico, sí. En el cual parece que la prevención vamos a ser gente vieja, súper sana, que con 100 años vamos a poder saltar todavía la comba. Sí, genera expectativas que muchas veces tienen que ver con el lucro que eso puede generar. Yo siempre comento en clase que el periodo de la Guerra Fría fue un periodo también en el que hubo sus mitos. El mito en aquel momento era: tenemos un sistema nacional de salud, no aquí, sino en general, en el estado de bienestar tan estupendo, y los antibióticos, los analgésicos, nos dan tantas posibilidades que dentro de este castillo en el que vivimos aislados, el primer mundo, vamos a vencer las enfermedades infecciosas. Claro, luego llegó la epidemia de SIDA, y llegó el ébola y la fiebre hemorrágica y las grandes pandemias víricas, y el castillo se fue a hacer puñetas, ¿no? Va modificándose, y como tú dices, quizá la tendencia más preocupante y más negativa que veo en esta cuestión es que cada vez más ese mito de la vida eterna, de la juventud perfecta, se asocia al consumo tecnológico. No se asocia al conocimiento, a una satisfacción o felicidad personal. Incluso se promete: a usted lo voy a congelar y lo despertaré cuando podamos curarlo. Esto creo que va en contra de lo que es la medicina, que la medicina al fin y al cabo va a partir de la idea de que los seres vivos nacen para morir, y de que la muerte es algo que tiene que llegar de una manera pues más o menos normal, natural, dentro de los ciclos de la vida. Ir contra eso es oponerse a la naturaleza, y eso nos llevará a todos los monstruos del mundo, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Todos ponen su careta.